La construcción del pensamiento científico por Paul Lorenzen, 1915. Paul Lorenzen nace en Kiel. Él estudia matemáticas, física, química y filosofía en Kiel. Desde 1962 se convierte como un profesor ordinario de la Universidad de Erlangen, donde posteriormente funda la Escuela de Erlangen del Constructivismo. El constructivismo se puede considerar como una reconstrucción reglada del lenguaje científico, en donde se toman parte como métodos constitutivos las ciencias formales. Algunas de sus obras principales son el pensamiento metódico y la lógica formal. Posteriormente, para la construcción del pensamiento científico, Paul comienza preguntándose por el método de nuestro pensamiento, es decir, cuál es el método por medio del cual nosotros aprendemos a entender algo. Él decía que todo pensamiento es una refinada estilización de todo aquello que siempre se ha hecho en la vida práctica. Esto indica que el comienzo metódico de nuestro pensamiento no debe ser buscado, más allá de la vida, es decir, del lenguaje natural en el que uno siempre se encuentra. El lenguaje natural tiene la posibilidad de predicar algo, es decir, de enseñar algo. Y por medio de la acción se lleva a cabo una distinción o un aprendizaje. Recurriendo al lenguaje natural, se construye o se reconstruye el lenguaje científico, al mismo tiempo que está regulado y hace uso de abstracciones, conceptos y o términos. Nuestro pensamiento es una obra humana. Cuando nos preguntamos por su método, entonces también tenemos que preguntarnos y tratar de entender a este método como una obra humana. Dilthey decía que el pensamiento no puede ir más allá de la vida, ni el conocimiento, mostrando claramente que el pensamiento no se debe ver solo como una conciencia, que solo a través de sensaciones, intuiciones y razonamientos se logra un aprendizaje sobre el mundo, o se adquiere un conocimiento sobre él, ya que el mundo es más bien lo inmediato, o lo que se tiene a la mano. Y es a partir de ahí donde nos preguntamos cómo es que la filosofía procede con su nueva inmediatez, de acuerdo con qué métodos llega a verdades seguras. De acuerdo a esto es como seguimos la circularidad necesaria de nuestra comprensión. Y es que la búsqueda de un método de nuestro pensamiento es presentada como una ilusión racionalista, en la que ingenuos científicos de la naturaleza quedan cautivos con su fe en el progreso. De ahí que la frase de Dilthey de que el conocimiento no puede ir más allá de la vida no debe tomarse como una prueba de la necesidad de la renuncia a un comienzo metódico de nuestro pensamiento o de nuestro conocimiento. Lo que se dice en realidad es que ese comienzo no debe ser buscado detrás o más allá de la vida, por lo que se podría objetivar que la vida, es decir, la situación vital de la práctica en la que siempre nos encontramos antes de hacer filosofía o de hacer ciencia, implica también que ya utilizamos un lenguaje natural, y podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. Si consideramos el lenguaje natural como un barco en el mar, podemos presentar nuestra situación de la siguiente manera. Si no existe ninguna tierra alcanzable, nuestro barco tiene que haber sido construido en alta mar, y no por nosotros, sino por nuestros antepasados. Estos podían pues nadar y de alguna manera trabajar con la madera que encontraban flotando a los alrededores, y de esta manera ir mejorando su construcción de tal manera que hoy tenemos un barco tan confortable, de modo que ya no nos animamos a aventarnos de nuevo al mar y comenzar desde el principio. Lo mismo sucede con nuestro pensamiento. Para el problema de este tenemos que situarnos en una situación sin un barco ya realizado, es decir, sin un lenguaje natural.
y tenemos que realizar las acciones con las cuales podamos construir una balsa o un barco reconfortable. Así que no nos queda más que hacernos esa construcción en el aquí y en el ahora. Así que nuestra situación sobre el pensamiento se puede comparar con la vida de un náufrago que trata de construir un barco en el mar. Las primeras planchas o estructuras son un predicado con los cuales podemos fijar algunas distinciones que se nos ofrecen casualmente, para posteriormente agregar lógica, cuyo sentido puede ser establecido a partir de la situación de diálogo de nuestro discurso. Y es así como habremos realizado una buena parte de nuestro trabajo. De ahí que el camino para una buena filosofía o para una buena teoría sea demasiado largo, pero al menos es el primer paso. Así que, así como para realizar un barco en medio de alta mar se tuvieron que llevar procesos, y nada fáciles, por cierto, para la construcción del pensamiento científico sucede lo mismo. Para construir el barco en medio del mar, se comenzó primero por las cosas que se tenían al alcance, como las maderas flotantes. Para la construcción del pensamiento científico se comienza por un lenguaje natural, que es con el que todos convivimos o con el que todos nacemos y vamos aprendiendo con el paso del tiempo. De tal manera que al vivir las experiencias, hacer diferentes investigaciones y observar, se vaya construyendo ese pensamiento científico que hasta ahora tenemos y que es lo que nuestros antepasados hicieron y a lo que hemos llegado hoy en día. Si mi análisis sobre el método y el pensamiento metódico es correcto, puedo concluir que también el filósofo crítico tiene métodos de pensamiento metódico que son accesibles a todo ser racional y que por lo tanto pueden ser aprendidos por todo aquel que se dedica a una ciencia especializada. Aunque si bien es cierto, no se puede enseñar a filosofar a quien no quiere, ya que no se puede obligar a aprender ni a aplicar lo que se ha aprendido en la vida de alguien sin que se advierta antes lo que esto va a conllevar. Lo que sí nos queda claro en todo el transcurso de este análisis es que sin un pensamiento metódico no es posible ni la ciencia ni la filosofía, y es que gracias a este método nosotros podemos tener una construcción abstracta del conocimiento que a lo largo de la vida se ha hecho.